Hola doctores, mi nombre es Eduardo Trujillo Mur, soy médico veterinario, soy especialista en ecografía veterinaria y tengo una empresa que se llama Ecografía Animal. Entonces los quiero invitar a ver este webinar. El día de hoy vamos a hablar de uso de la ecografía en medicina veterinaria. Bueno, esta imagen siempre me encanta ponerlo en mis pláticas. Imagínense, este es en un campamento del Monte Everest, están a 7.800 metros sobre el nivel del mar. Están a menos 24 grados centígrados. Imagínense, un alpinista le está haciendo un ultrasonido a otro alpinista para ver si tiene neumotórax. Neumotórax es aire dentro de la cavidad torácica. Acuérdense que tenemos dos pleuras, la visceral y la parietal, que estas normalmente están en movimiento. Cuando hay líquido o hay aire, estas se dejan de desplazar. Entonces eso lo podemos ver en el ultrasonido. Entonces ustedes se fijan, en el otro lado hay un doctor que está haciendo telemedicina, ya que ninguno de los campistas sabe nada de ultrasonido, ¿sale? Entonces, al realizar este ultrasonido pueden saber si este paciente va a requerir algún tratamiento de urgencia o no. Entonces, con esta imagen yo le quiero demostrar que cualquiera podemos sacar un ultrasonido con las indicaciones correctas. Bueno, de manera general no vamos a hablar de física del ultrasonido porque nos podríamos pasar 3-4 horas, pero de manera general el ultrasonido cuenta de una pantalla, tiene un transductor, y lo que va a hacer el transductor es cambiar la energía eléctrica del equipo en energía mecánica. Esta energía mecánica va a hacer que los microcristales del transductor empiecen a generar sonido. El sonido va a viajar a través de los órganos y va a ser la imagen que nos va a regresar, que es lo que vamos a ver nosotros en la pantalla. Esto no es un invento, sino que es un descubrimiento. El primero en notarlo fue Lázaro Spallanzani, que fue profesor de Padua en 1792. Él veía cómo los murciélagos viajaban a gran velocidad en la noche y no chocaban contra ningún objeto. Entonces él dijo, bueno, deben de tener muy buena vista. Entonces se le ocurrió tapar los ojos a los murciélagos y vio que seguían sin chocar, ¿no? Entonces dijo, bueno, a lo mejor tiene que ver algo con el sonido. Entonces le ocurrió tapar los oídos con cera y vio que ahí chocaba, ¿no? Entonces en ese momento ya se quedó que algo tenía que ver con el sonido. Después, en 1912, el inglés F.L. Richardson trató de localizar el Titanic mediante estas ondas. Y ya después, en la Segunda Guerra Mundial, ya se utilizó para detectar otros barcos, otros submarinos. Actualmente sabemos que los murciélagos y los delfines constan de un aparato de colocalización. Entonces, el sonido viaja a través del agua, detectan algún objeto, alguna comida, y este sonido regresa otra vez, por ejemplo, al delfín y puede ver esa imagen. Es igual como funciona un ultrasonido. Bueno, este es el primer ultrasonido de uso diagnóstico, fue en 1950, descubierto por el Dr. Laudry. Y 5 años después fue que es el portátil. Imagínense el tamaño de este equipo, que necesitaban a 3 personas para cargarlo y necesitaban meter al paciente en una tina con agua y solamente servía para detectar problemas en la vesícula biliar. Bueno, este es uno de los primeros aparatos de la época moderna. A mí me tocó tener uno de estos. Pesaba 17 kilos, entonces imagínense estar cargando a la mitad de la calle un aparato de 17 kilos, que aparte no tenía ni maleta donde meterlo. Pero bueno, estos fueron como los equipos Nokia que se nos caían los celulares y que seguían funcionando, ¿no? Yo todavía tengo amigos que siguen con estos equipos. Este es del zoológico de La Habana, Cuba. Y bueno, ya hay ultrasonidos portátiles, ya pesan 3-4 kilos, que ya los podemos llevar a cualquier lado. O hay equipos más para un hospital que ya vienen en su carrito. Inclusive ya hay portátiles que pueden ser, mediante un cable o pueden estar comunicados vía Wi-Fi. Y es tanto así que ya a la ecografía se le llama el estetoscopio moderno. Imagínense estos datos súper interesantes. Saben que una vez cada 15 segundos se realiza un ultrasonido de un animal en el mundo. O por ejemplo también en los hospitales escuela de la Universidad de Harvard, ya los médicos y los estudiantes dejaron de utilizar el estetoscopio para auscultar los pulmones, sino ahorita ya utilizan el ultrasonido, ya que nos va a dar información más rápida y más precisa y podemos saber, por ejemplo, si tienen neumotórax, que les había comentado en un principio, para ver si tienen líquido libre o no. Incluso nosotros podemos ver metástasis mucho antes que en los rayos X. Entonces, por eso ya a la ecografía se le llama el estetoscopio moderno. Bueno, normalmente cuando nosotros compramos un equipo de ultrasonido nos ofrecen qué tipo de transductor necesitamos. Estos que están en la pantalla son algunos de los transductores más utilizados. Pero bueno, de los que más podemos utilizar en veterinaria va a ser el convexo. Como su nombre lo dice, su cabezal es curvo y me va a dar una profundidad más o menos de 30 centímetros. Tenemos el microconvexo, me va a dar menor profundidad, más o menos 15 centímetros. Tenemos el sectorial, como ustedes ven la forma, es como un cuadrito que me va a ayudar a caber entre las costillas. Más lo vamos a utilizar para ecocardiogramas, para un ultrasonido del corazón, para ver con qué fuerza está contrayendo, cuánta sangre está expulsando.
Tenemos el lineal, como su nombre lo dice, va a ser una línea. Este me va a servir para dar menor profundidad, pero vamos a tener mayor resolución. Este yo le llamo como si fuera un microscopio. Este lo vamos a utilizar, por ejemplo, para ojo, lo podemos utilizar músculo esquelético o también para partes de abdomen. Y por último tenemos el intracavitario. Este se utiliza más para diagnóstico de gestación, por ejemplo, en vacas o en caballos. Bueno, nosotros con una sola imagen podemos saber qué tipo de transductor estamos utilizando. Miren, aquí es la imagen de un ultrasonido de abdomen, y si ven esta parte curva, este me está diciendo que es un transductor convexo o microconvexo. Este es un ultrasonido de ojo. Entonces, si ven aquí nada más hay una línea, entonces esto me dice que es un lineal. Este también es un lineal. Miren, esto es de músculo esquelético. Estas son las fibras de los músculos que parecen plumas de aves. Este, miren cómo tiene un punto único, me da una imagen de rombo. Este es un sectorial, este me sirve más para ecocardio. ¿Sale? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, la aorta, el atrio izquierdo y el ventrículo derecho. Este también es lineal, miren, este es de intestino. Aquí vemos un cuerpo extraño, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este es de hígado, también miren cómo está aquí una parte cóncava, entonces el convexo o microconvexo. Bueno, vamos a empezar con el microconvexo. Dijimos que este me va a dar menor profundidad, aproximadamente 15 centímetros, y esto lo vamos a utilizar en cualquier tipo de animal, ¿sale? Lo podemos utilizar en aves, en reptiles y en perros de cualquier tamaño. Este es el más versátil de los transductores, ya que lo podemos utilizar prácticamente para todos, ¿no? Cuando yo nada más tenía un transductor, es el que más utilizaba. Yo utilizaba este para hacer ecocardios, para utilizar para ojo, para abdomen. Incluso yo lo llegué a utilizar en leones y tigres sin ningún problema. También tenemos, bueno, el convexo, su cabezal es más grande, entonces vamos a dar mayor profundidad, y esto lo vamos a utilizar en animales de mayor tamaño, por ejemplo en este delfín, por ejemplo en un león o en un tigre, y es el que más se utiliza en abdomen en humanos. Y el que habíamos dicho, el lineal, este lo vamos a utilizar en abdomen, por ejemplo, de pequeños animales, en ojo y en músculo esquelético. Bueno, nosotros podemos escuchar de 20 a 20.000 Hz, pero el ultrasonido diagnóstico maneja de 3 hasta 16, 17 MHz y son equipos de alta frecuencia. 1 MHz es 1.000.000 de Hz, pues imagínense, es imposible que nosotros podamos escuchar 5 millones de Hz, ¿sale? Por eso se llama ultrasonido, es un sonido más alto del que nosotros podemos escuchar. Entonces, una frecuencia de 3, por ejemplo, quiere decir que 3 veces va a viajar el sonido por segundo y va a regresar al transductor, ¿sale? Y una de 7 quiere decir que 7 veces va a viajar el sonido y va a regresar al transductor. Entonces una frecuencia de 3 a 5 me va a dar mayor profundidad porque va más lento el sonido, pero me va a dar menor resolución. Y una frecuencia de 7, por ejemplo, a 10 me va a dar una menor profundidad, pero mayor resolución. Entonces, de los animales que tenemos aquí, por ejemplo, una frecuencia de 3 a 5 lo vamos a utilizar en el gorila, lo vamos a utilizar en un tigre, por ejemplo, o también lo podemos utilizar en perros de raza grande. Y una frecuencia de 7 a 10 lo vamos a utilizar en animales más pequeños, podría ser en pequeñas especies, podría ser en aves, podemos ser en reptiles, en algún mono también. Bueno, de los modos más comunes en el ultrasonido es el modo B, el modo M y el Doppler color. El modo M, como su nombre lo dice, es de B de bidimensional. Entonces aquí estamos viendo un corte anatómico de un riñón. Y así es como lo vamos a ver en el ultrasonido. Nosotros nada más lo vamos a ver en 2 dimensiones, por eso en un principio nos cuesta trabajo ver un ultrasonido, ¿no? La primera vez que vemos un ultrasonido no lo podemos detectar completamente porque nosotros estamos acostumbrados a ver en tercera dimensión. Y el modo M, como su nombre lo dice, M es de movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí podemos medir la frecuencia cardíaca de un feto para ver si tienen estrés o sufrimiento fetal. En esta imagen podemos ver si un paciente tiene neumotórax o no, para ver si su procedimiento de urgencia solamente lo vamos a observar, o podemos sacar un ecocardiograma, podemos medir la frecuencia cardíaca, podemos medir el tamaño de las cámaras cardíacas, medir la frecuencia, la fracción de eyección y la fracción de acortamiento, entre otros. Y el Doppler color, como su nombre lo dice, vamos a ver 2 colores, el rojo y el azul. El rojo no quiere decir que sea sangre arterial ni el azul sangre venosa, sino que lo rojo es el flujo que se acerca al transductor y lo azul es lo que se aleja. Una maestra de Argentina me dijo, cuando a ti te gusta una persona y se acerca a ti, te pones rojo, ¿no? Entonces yo lo relaciono mucho, cuando tú te pones rojo es porque se acerca al transductor y azul es cuando se aleja. Y aquí vamos a ver un video, ¿cómo lo pongo? De un riñón. Este es un riñón y aquí le estamos poniendo Doppler color. Si yo aquí también le pongo Doppler pulsado, yo puedo saber si este riñón en un futuro va a tener problemas renales. Entonces imagínense la importancia que tiene el Doppler y la importancia que tiene la ecografía.
Esto me va a avisar mucho antes que la urea y la creatinina en los exámenes de sangre, inclusive un año antes que el SDMA. Entonces vean la diferencia que puede tener en el pronóstico de un paciente. Bueno, en veterinaria, ¿qué órganos podemos revisar con el ultrasonido? Pues prácticamente son todos. Podemos ver hígado, riñón, vaso, adrenales, estómago, vejiga, intestino, próstata, páncreas, testículos. También podemos ver linfonodos, podemos ver gestación, podemos ver ojo, podemos ver desprendimiento de retina, por ejemplo, podemos ver subluxación del cristalino, podemos ver en cerebro, por ejemplo, aquí en la imagen, en cachorros que todavía no le cierran la fontanela, podemos ver si tiene hidronefrosis, podemos ver cómo están los ventrículos, si están aumentados o no, podemos ver ligamentos y tendones, podemos ver Fast Global. Este es un ultrasonido rápido que hacemos de abdomen y de tórax para saber si un paciente entra a cirugía o no. Por ejemplo, un paciente que nos llegue politraumatizado, nosotros podemos decidir si tiene gran cantidad de líquido libre o no, para ver si lo metemos a cirugía o no. También podemos hacer un ecocardiograma, podemos ver corazón, podemos ver lengua, podemos ver músculo esquelético, podemos ver esófago y podemos monitorizar la anestesia. Imagínense qué padre que un paciente que lo vayamos a anestesiar y con el equipo que nosotros tenemos en nuestra clínica podemos ver cómo va este paciente en cuanto a la anestesia. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las ventajas del ultrasonido. Uno es que no duele, no le duele a los pacientes, es portátil, nosotros lo podemos llevar hasta donde está nuestro paciente, es muy importante, sobre todo en pacientes politraumatizados que no los podemos mover de la jaula porque a lo mejor están en oxígeno, entonces nosotros vamos a poder llevar el equipo. Igual en animales de zoológico nosotros vamos a poderlo llevar hasta su recinto. Es rápido de realizar, por ejemplo, un ultrasonido de urgencias en máximo 3 minutos. Inclusive en Estados Unidos los ultrasonidos que están realizando son ultrasonidos completos de todos los órganos que acabamos de ver, se tienen que realizar en menos de 3 minutos también. Entonces es muy rápido de realizar, no produce radiación como los rayos X, ni necesitamos tener un cuarto especial como en la tomografía computarizada. Es bajo costo en relación a otros estudios. Por ejemplo, el doctor Richardson de la Universidad de Florida comparó la tomografía, la rayos X y el ultrasonido en pacientes que sospechaban de neumotórax. Este estudio lo hizo con 483 pacientes. De esos 483 pacientes, la tomografía detectó 86 pacientes que tenían neumotórax. El ultrasonido detectó 84, o sea, nos fue uno. Aquí lo importante es que los rayos X solamente detectaron 7 pacientes. Entonces los rayos X no es como que lo indicado para neumotórax de urgencia. Entonces el ultrasonido va a tener la misma sensibilidad que la tomografía en cuanto a tórax, pero va a ser menor el costo, ¿sale? Y va a ser más rápido, no necesitamos anestesiar a los animales. El ultrasonido también, a diferencia de los rayos X, que es una fotografía de una milésima de segundo, nosotros vemos los órganos en tiempo real y estamos viendo cómo se mueven con la respiración, ¿sale? Entonces hay veces que nosotros podemos ver algún tumorcito que está en inspiración o en expiración, que en los rayos X no lo podemos ver. Y también si no podemos sacar rayos X, como por ejemplo aquí en la imagen de esta ave que está politraumatizado, no podemos ponerle en las dos proyecciones, ahí también entra el ultrasonido. Hay una doctora de España que dice que el ultrasonido empieza donde los rayos X acaban, pero yo creo que todos los estudios de imagenología son complementarios. Bueno, ¿y cuál es la única desventaja del ultrasonido? Es que es operador dependiente, o sea, nada más debe depender de nosotros dar un correcto diagnóstico y por eso es la importancia de estarnos actualizando, estar tomando cursos, estar tomando diplomados, ¿sale? Y esto me lo va a dar mucho la experiencia. Entonces, entre nosotros veamos más ultrasonidos, veamos más imágenes de ultrasonidos, cada vez va a ser más fácil realizarlos, ¿sale? Bueno, este tiene su explicación lógica. Nosotros podemos observar hasta 86 tonos diferentes de gris, pero el ultrasonido maneja hasta 400 tonos de gris. Entonces, entre nosotros veamos más ultrasonidos, hagamos más ultrasonidos, nuestra vista se va a estar acostumbrando a ver más tonos de gris y por eso cada vez va a ser más fácil. Bueno, ¿y de qué depende también un correcto diagnóstico de nuestro estado físico? No es lo mismo si estamos enfermos o estamos sanos. No es lo mismo nuestro estado de ánimo si estamos contentos, si estamos preocupados. Y también depende de la percepción. Por ejemplo, cada persona tenemos una percepción diferente. Por ejemplo, aquí en la imagen que vemos aquí, algunos me dicen que se ven dos personas que se van a besar, que están aquí juntos, otros ven un candelabro que está aquí. Entonces eso depende de cada persona, qué es lo que vemos, ¿no? Y también depende de nuestro grado de atención. No es lo mismo que estemos cansados después de una guardia, que tengamos prisa, que llegó tarde un paciente y ya nada más tenemos 5 o 10 minutos para realizar el estudio. O por ejemplo yo que no puedo hacer dos cosas a la vez, entonces a lo mejor estoy haciendo un estudio y me empiezan a platicar los chismes de esa clínica y la verdad yo empiezo a poner, en lugar de poner hígado, pongo el nombre de la persona que me están contando el chisme, ¿no? Entonces depende mucho del grado de atención de cada persona que tengamos.
Y por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, es de un comercial de Colgate. Lo que podemos observar, miren, vemos aquí como en el diente del caballero tiene una mancha, ¿no? Pero muchas veces por centrarnos en esto dejamos de ver todo lo que está alrededor. Por ejemplo, vean la mano de esta mujer como tiene 6 dedos, ¿no? Entonces, por centrarnos en lo más básico, lo más central, dejamos de ver detalles. Bueno, este experimento lo hizo, se llama el experimento de Thomas. Él puso unos lentes especiales a estudiantes de medicina y puso radiografías de tórax, ¿no? Entonces, con estos lentes podían saber cuántos segundos ponían atención los médicos y los estudiantes en esta radiografía. Entonces, aquí donde están todos estos circulitos es donde ponían más atención los médicos y los estudiantes, donde ponían más la vista, más de 4 segundos. Pero miren cómo dejaban de ver gran parte del pulmón. Entonces, como se recomienda ver una radiografía, es hacerlo en 100 zigzags, ¿sale? Para no perder ningún detalle. Igual sería en el corazón. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos la imagen de una persona, pero si nada más nos centramos en lo que está en el centro, dejamos de ver todo lo que está alrededor, que son estos peces. Entonces, también en el ultrasonido vamos a hacer lo mismo, vamos a tener que ver toda una imagen, pero verla de manera completa. Bueno, aquí tenemos unos rayos X de un humano, es de tórax. Entonces, si nosotros nos fijamos a grandes rasgos, lo que vemos aquí es la pila de un marcapaso. Y miren este paciente 3 meses después, como aquí ya detectamos un tumor, pero si nosotros lo hubiéramos detectado desde 3 meses antes, miren, este era el tumor en esta radiografía, pero como no lo vimos por estarnos yendo por el marcapaso, dejamos de ver este tumor, ¿sale? Entonces hubiera sido un pronóstico diferente de este paciente si lo hubiéramos detectado a tiempo. Y por ejemplo, les voy a poner, este video de gestación. Entonces aquí vemos a un bebé, miren, aquí podemos ver sus manitas. Pero muchas veces dejamos de ver detalles, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí el corazón, por estar viendo la cabecita del paciente, aquí dejamos de ver que el corazón está fuera del tórax y también que le estaban haciendo una punción guiada, ¿sale? Bueno, uno de los botones también que son muy importantes es la ganancia. Esto lo que va a hacer es amplificar o reducir los ecos. Todos los equipos lo tienen, hay veces que están de manera circular, hay veces que están en un botón. Y por ejemplo, esta es la imagen de una vejiga. Entonces fíjense, todo esto que está brillando va a ser la ganancia, y nosotros la podemos modificar. Esta es la misma vejiga, pero con más ganancia, entonces aquí ya no vemos nada, es tanto el brillo que no vamos a ver nada. Y miren, esta sería la ganancia adecuada, cómo debemos de ver el contenido de la vejiga, tenemos que ver la pared, que en estos no podemos ver, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros empezamos en el ultrasonido, le queremos subir mucho la ganancia para poder ver mejor las cosas, pero esto no es así, ¿sale? Como en este meme que viene aquí, le subimos tanto la ganancia que ya no vemos el órgano. Entonces es uno de los botones importantes que tenemos que modificar al empezar a utilizar nuestro equipo. Otro de ellos es depth o es profundidad. Esto va a ser más pequeña o más grande la imagen. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí un riñón, este es un riñoncito, ¿sale? Y si nosotros le damos la profundidad adecuada, miren, lo adecuado sería que ocupe la mitad de la pantalla para poder detectar si tiene algún tumor, si tiene algún quiste. Entonces también lo vamos a modificar. Y por ejemplo, en esta imagen, ahorita créanme que la parte de acá arriba es un vaso, pero yo en esta profundidad yo no puedo saber si tiene algún tumor, si tiene algún quiste, si tiene algún cambio de ecogenicidad. Y miren, si ya lo pongo a la profundidad adecuada, ya puedo ver la cápsula, puedo ver la ecogenicidad, puedo ver que no tenga algún tumor ni de alguna otra patología. Y otro de los botones importantes es el zoom. Esto lo que va a hacer, a diferencia del depth, es ampliar nada más una pequeña parte. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí la vejiga y veo la pared de la vejiga algo que no me gusta, puedo ampliar nada más esa parte para saber qué es lo que tiene. Entonces, esos son algunos de los botones importantes. Esto lo vamos a ver en el diplomado, cómo ustedes pueden mejorar sus imágenes y cómo dar la profundidad adecuada y la ecogenicidad adecuada. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de terminología del ultrasonido. Entonces en rayos X todo lo blanco le vamos a llamar radio opaco y todo lo negro le vamos a llamar radio lúcido. En ultrasonido a todo lo blanco le vamos a llamar hiperecoico y a todo lo negro le vamos a llamar anecoico o hipoecoico, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí le vamos a llamar hiperecoico, va a ser todo lo blanco, y todo lo que está alrededor, que es negrito, va a ser anecoico o hipoecoico. Bueno, ahora vamos a imaginarnos que estamos a la mitad del mar, es de noche, estamos en un crucero, es una noche muy oscura, y de repente empiezan a gritar, todos a cubierta, subimos y ya somos los últimos en irnos y vemos que se está hundiendo el barco. Y ya nada más queda el último barco salvavidas, ¿no? Nos subimos al barco y nos dicen, vamos a remar, porque ustedes saben que cuando se hunde el barco hay un evento de succión, entonces nos puede succionar también, ¿no? Entonces empezamos a remar, nos alejamos del barco y tristemente vemos cómo se hunde el barco. Ya no hay ninguna lancha alrededor, como les digo, fuimos los últimos.
Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver cuando volteamos alrededor? Vamos a ver todo negro, ¿sale? Entonces, todo lo negro en el ultrasonido va a ser líquido. Y uno de los peores artefactos del ultrasonido va a ser el gas. El gas o el aire nos va a causar muchos problemas. Entonces, así lo vamos a ver el gas. Miren, vamos a ver estas líneas blanquitas que no nos van a dejar ver nada abajo. Entonces, por eso también es importante que los pacientes estén en ayunas. Otro de las ecogenicidades se llama isoecoico. Como su nombre lo dice, tiene que tener la misma ecogenicidad, tiene la misma tonalidad. Esto me lo va a dar en el hígado, como en esta imagen, o también me lo va a dar el vaso, ¿sale? Tiene que tener el mismo tono. Otra de las ecogenicidades también es hiperecoico. Hiperecoico es todo lo blanco, ¿sale? Es todo lo que está calcificado. Por ejemplo, esto me lo va a dar los huesos, me lo van a dar los cuerpos extraños, me lo van a dar los cálculos. Y bueno, tenemos artefactos buenos y artefactos malos. Uno de los artefactos buenos es el reforzamiento posterior. Este quiere decir que todas las estructuras que tengan líquido, todo lo que tengan anecoico, acuérdense, me va a dar un refuerzo posterior blanco abajo, como en el caso de esta vesícula biliar. Miren, lo vemos con contenido anecoico y me va a dar un refuerzo posterior aquí blanco, ¿sale? Entonces esto me va a servir para saber si esta estructura tiene líquido o no. Y otro de los artefactos es sombra acústica posterior. Este quiere decir que todos los elementos que tengan mineralización, como el caso de un cálculo, me va a dar una mancha negra abajo, ¿sale? Esto es porque el sonido no logra pasar. Entonces, de esta manera yo puedo confirmar si realmente se trata de un cálculo o, por ejemplo, como en la imagen de aquí de la derecha, este es un cuerpo extraño. Entonces yo lo voy a ver hiperecoico, blanquito, con su sombra acústica posterior abajo negra, ¿sale? Entonces esto puedo saber si es un cuerpo extraño o no. Bueno, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, entonces isoecoico dijimos que tenía la misma ecogenicidad, esto me lo va a dar, o la misma tonalidad, me lo va a dar el vaso, me lo va a dar el hígado. Hipoecoico, anecoico, dijimos que es todo lo que tiene líquido, entonces esto me lo va a dar, por ejemplo, la vejiga, me lo va a dar la vesícula biliar, o algún quiste, por ejemplo. Hiperecoico, dijimos que era todo lo blanco, todo lo que está mineralizado, esto me lo va a dar los cálculos, como en este caso, acá están los cálculos, o me lo va a dar un cuerpo extraño. Heteroecoico quiere decir que tiene dos ecogenicidades, que tiene blanco con negro. Esto me lo va a dar los abscesos, me lo va a dar los tumores. Y yo la única forma de poder saber en el ultrasonido si es un absceso o un tumor es poner Doppler color. Acuérdense que los tumores siempre van a estar irrigados, entonces el Doppler color me va a marcar de que está nutrido esa estructura, ese nódulo. Y si fuera un absceso, normalmente ellos no están nutridos, ¿sale? No tienen Doppler color positivo. Y aquí veíamos la de la regla, todo lo hiperecoico, por ejemplo, un cálculo me va a dar una sombra acústica posterior abajo, como en este caso, miren, aquí tenemos un lito con una sombra acústica posterior. O todo lo anecoico me va a dar un refuerzo posterior, como en el caso de la vejiga o de la vesícula biliar. Bueno, también es importante la posición del operador. Cuando yo que soy diestro, entonces voy a agarrar el transductor con la mano derecha, el paciente tiene que quedar de mi lado derecho. Y acuérdense siempre colgarse el transductor, acuérdense que es lo más valioso del ultrasonido para que no se les vaya a caer o no lo vayan a dañar. Y bueno, siempre me dicen, en una clínica veterinaria es bien fácil poner al paciente a tu lado derecho, pero miren, también en fauna silvestre aquí lo podemos poner, ¿sale? Siempre nos vamos a acomodar al lado derecho de nuestro paciente, somos diestros y somos zurdos del lado izquierdo. Y miren qué error hay en esta imagen. Miren aquí, con este cocodrilo no me puse el transductor en el cuello, ¿sale? Entonces si este cocodrilo se mueve, entonces yo puedo rayar el transductor y ya valió el transductor. Y bueno, como dijimos, los únicos que pueden escuchar el ultrasonido son los delfines, igual que los murciélagos. Entonces ellos se condicionan para que se dejen sacar un ultrasonido, porque ellos pueden escuchar incluso cuando nosotros cambiamos de frecuencia. Entonces aquí en la imagen estamos viendo cómo se está condicionando unos delfines. Primero ponemos el transductor sin prenderlo, después ya prendemos el equipo para que se vayan acostumbrando y se dejen realizar este tipo de procedimientos. Y también es importante la posición del paciente. Lo podemos poner en posición lateral o en ventrodorsal. Es la posición que a ustedes más se les acomode. Yo me acomodo más en la posición lateral porque ¿qué pasa? Si este paciente tiene gas, por gravedad, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir para arriba, ¿sale? Y si nosotros revisamos la parte de arriba, no vamos a ver absolutamente nada. En cambio, si este paciente tiene gas, el aire se va a ir para arriba y yo puedo revisar por acá abajo, ¿sale? O también, por ejemplo, en esta imagen del lado derecho, vemos que este paciente ya tiene gestación avanzada, entonces ahí ves que el peso de los cachorros hace que el diafragma se impulsa hacia craneal y puede dejar de respirar. Entonces es la posición que ustedes más se acomoden, a mí me acomoda más la lateral. Y fíjense otra vez cómo hay un error con esta doctora que no se colocó bien el transductor, ¿sale? No se lo colgó del cuello, entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, debe estar limpio el paciente, debe estar rasurado, porque acuérdense que entre el pelo quedan espacios de aire. Entonces si no rasuramos vamos a tener varios artefactos. Y bueno, no lo vamos a ampliar, no lo vamos a rasurar tan amplio como este perrito que lo hicieron como león.
Y bueno, siempre vamos a aplicar gel, ¿sale? Esto va a quitar todas las imperfecciones de la piel. Y bueno, yo les recomiendo que todos sus ultrasonidos de abdomen lo hagan de una manera sistemática. Por ejemplo, a mí me gusta enseñarles a mis alumnos en forma así de reloj. Entonces es más fácil que si se llegan a perder pueden regresarse. Entonces a las 12 vamos a ver el hígado y la vesícula biliar, a la 1 vamos a ver el estómago, a las 2 el vaso, a las 3 el riñón izquierdo, a las 6 vamos a ver la vejiga. Después a las 10, por ejemplo, vamos a ver el riñón derecho, con este que está más craneal que el izquierdo. Entonces si lo hacen de esta manera va a ser más fácil de hacerlo de manera rutinaria. Y cuando veamos la parte de urgencias, que también se va a dar en el diplomado, urgencias de abdomen y urgencias de tórax, va a ser más fácil porque nada más vamos a posicionar, por ejemplo, en temas de abdomen, el transductor a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Entonces aprenden este método, va a ser más fácil para ustedes. Y también es muy importante fijarnos la posición del transductor. Acuérdense que todos los transductores tienen una marca, tienen una línea, tienen una luz que nos va a decir en qué posición vamos a poner el transductor. Entonces, en cuanto a abdomen, vamos a hacer 2 cortes. El corte longitudinal, vamos a poner el puntito del transductor dirigido hacia la cabeza del paciente. Y el corte transversal, el puntito va a ir dirigido hacia nosotros. Entonces, acuérdense, como en rayos X tenemos que tener mínimo 2 posiciones radiográficas. En ultrasonido de abdomen vamos a tener 2 cortes, el corte longitudinal y el corte transversal. Bueno, este es un video. Miren cómo tengo el puntito dirigido hacia la cabeza del paciente, después lo roto hacia mí. Entonces ahí están el corte longitudinal y el corte transversal. Y esto lo vamos a hacer con todos los órganos. Bueno, hablando de hígado, miren, acuérdense que dijimos que tenía que estar isoecoico, tiene que tener la misma ecogenicidad. Esta línea hiperecoica blanquita que vemos aquí es el diafragma, entonces aquí ya tenemos el corazón, aquí tenemos los pulmones. Y aquí vamos a ver la vena porta. Acuérdense que la diferencia entre la vena porta y las venas hepáticas es que la vena porta va a tener las paredes hiperecoicas, va a tener las paredes blanquitas. Y aquí ya vemos el estómago, ¿sale? Y miren, si aquí vemos la imagen, tenemos un transductor microconvexo, ¿sale? Miren, acá está el vaso también. Acuérdense, tiene una cápsula que va a ser esta línea más hiperecoica y tiene que tener la misma ecogenicidad, tiene que estar homogéneo, ¿sale? Y bueno, siempre vamos a comparar un órgano con otro. Entonces el órgano más hiperecoico que podemos ver, el más blanquito, va a ser el vaso, después va a ser el hígado y después la corteza renal. Esto está muy fácil de aprender. Uno es por abecedario, primero está la B de vaso antes que la H de hígado. O también se pueden acordar, por ejemplo, de un vidrio, un vaso de vidrio. Este siempre va a brillar mucho, ¿no? Entonces el vaso debe ser el órgano más hiperecoico. Entonces vamos a comparar el vaso con el hígado, ¿sale? Y bueno, también podemos ver dentro del hígado, podemos ver las suprahepáticas dilatadas, que serían esas estructuras. Acuérdense que no tienen las paredes hiperecoicas. Y esto me puede dar mucha información incluso del corazón. Nosotros podemos saber, si vemos estas suprahepáticas dilatadas, si el paciente tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y entonces ya nos podríamos subir a revisar corazón. Y miren, este hígado, como tenemos esas estructuras redondeadas con ecogenicidad mixta, estos son tumores, ¿sale? Y esto sería la misma resonancia magnética, pero de este paciente, ¿sale? Y pues bueno, aquí tenemos también una ecogenicidad mixta, vemos negrito con blanco, y este es el caso de un absceso. Acuérdense que nosotros nada más aplicando Doppler color podemos saber si es un absceso o es un tumor. Bueno, y aquí por último estamos haciendo una punción de un hígado de un ratón. Entonces también dentro del diplomado vamos a ver punción. Prácticamente se pueden puncionar todos los órganos para saber qué es lo que tiene, mandarlo al patólogo. Entonces aquí vemos cómo entra la aguja. Y este es el tumor. Miren cómo este hígado tiene una ecogenicidad mixta. Y acá está cómo estaba su hígado, ¿sale? Bueno, el día de hoy vamos a hablar también de temas muy importantes. Por ejemplo, el índice de colapsabilidad de la vena cava. Acuérdense que en el webinar anterior estábamos viendo lo de hígado. Entonces, si nosotros le damos la profundidad adecuada a este hígado, nosotros podemos ver también la vena cava, que va a ser la que va a pasar acá abajo, ¿no? Miren, esta es la vena cava. Entonces, aquí nosotros podemos el modo M, que habíamos dicho en el primer webinar, que este es para ver movimiento. Me va a dar esta imagen. Entonces, con esta imagen nosotros podemos medir dónde está más ancho y dónde está menos ancho. Y con esto podemos saber si un paciente anestesiado necesita, por ejemplo, de terapia fluidos o no, o si se va a beneficiar de poner plasma, por ejemplo, o de poner sangre. O también podemos ver cómo está la oxigenación de este paciente. Entonces, imagínense la importancia que tiene el ultrasonido también en la anestesia. También podemos hacer bloqueos de anestesia directamente guiado por el ultrasonido, y esto también lo vamos a ver en el diplomado. Bueno, vamos a ver el día de hoy un poquito de vesícula biliar. Entonces, habíamos visto que el hígado, vamos a poner el transductor abajito del cartílago gifoides. Acuérdense que el hígado de los perros tienen 6 lóbulos. En el ultrasonido no lo vamos a poder ver a menos de que tenga líquido, pero sí vamos a poder ver el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo.
Y vamos a ver, miren, del lado derecho vamos a ver la vesícula biliar. Acuérdense que la vesícula biliar tiene bilis en su interior y esto lo vamos a ver anecoico. Entonces vamos a ver un saquito anecoico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en la vesícula biliar? Vamos a evaluar el contenido. Acuérdense que puede tener hasta 1 mililitro por kilo. También vamos a ver el grosor de la pared, vamos a medirla. En perros es de 0.2 a 0.3 de centímetro y en gatos hasta 0.1. Y bueno, esta sería una vesícula biliar. Miren, vamos a hacer el corte. Acuérdense que dijimos en el webinar anterior que vamos a hacer 2 cortes, el corte longitudinal y el corte transversal. Entonces aquí vamos a medir largo por alto por ancho y si lo multiplicamos por 0.52 me va a decir cuántos mililitros tienen. Acuérdense que es hasta 1 mililitro por kilo sin ser patológico. Y la mayoría de los equipos de ultrasonido ya te lo sacan. Nosotros le ponemos volumen y aquí me sale, por ejemplo, que tiene 22.21 mililitros este paciente. Miren, aquí tenemos otra vesícula biliar. Dijimos que tenía que estar con contenido anecoico, pero vean esta parte cómo está aquí hiperecoico, ¿sale? Y está en declive, este es lodo biliar. Este es un paso antes de que vaya a tener cálculos en la vesícula biliar. Y miren, en este caso vemos otra vez, miren, una estructura hiperecoica con sombra acústica posterior. Este me confirma que es mineralizado y este ya es un cálculo, ¿sale? Y es la vesícula biliar, ¿sale? Como vemos la pared, cómo está hiperecoica. Todo esto es el hígado, ¿sí? Y bueno, también otra de las patologías que podemos ver es mucosele. El mucosele, acuérdense que es moco que está pegado a la pared de la vesícula biliar. Y esto lo vamos a ver con esta estructura tipo kiwi, ¿sale? Miren cómo está así alargada. No se va a cambiar de posición cuando vamos al paciente y siempre va a estar pegado a la pared. Y eso es muy importante para saber si damos tratamiento o no, porque acuérdense que con mucosele no podemos dar tratamiento. Y miren, vamos a ver 2 videos. Miren, aquí tenemos la vesícula biliar, aquí tenemos el diafragma y miren cómo tiene lodo biliar, ¿sale? Dijimos que tenía que estar completamente anecoico. Aquí vemos esta parte hiperecoica, cómo está cambiando de posición. Y el siguiente, miren este mucosele, cómo está pegado a la pared, cómo se ve hiperecoico y cómo tiene forma de kiwi. Entonces se ve muy diferente entre el lodo biliar y el mucosele. Bueno, en el diplomado vamos a ver hígado, vamos a ver vesícula biliar, vamos a ver riñones, vamos a ver vaso, inclusive vamos a ver todos los órganos de la cavidad abdominal. Y uno de ellos va a ser gestación. Miren, aquí les estoy poniendo un video de una gestación. Miren aquí como vemos la frecuencia cardíaca, vemos las costillitas. Miren, estos son sus bracitos, ¿sale? Son sus manitas, inclusive vemos las falanges, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar en gestación? Aparte de saber si están bien desarrollados, podemos ver en qué etapa de la gestación aproximadamente está. Pero también si nosotros aplicamos el modo M, donde está el corazón, podemos saber la frecuencia cardíaca. Acuérdense que la frecuencia cardíaca tiene que ser mínimo el doble de la madre para que sea normal. Pero si ya lo tenemos, por ejemplo, normal sería en un perro promedio más o menos como 200 por minuto. Si vemos que está menos de 200, este paciente estaría en estrés fetal. Si vemos que está en 180, sería sufrimiento fetal. Y si vemos que está en menos de 160, este paciente lo tenemos que meter a cesárea de urgencia, ¿sale? Entonces vean la importancia que tiene el ultrasonido. También vamos a ver, por ejemplo, vejiga. En esta vejiga, miren cómo vemos estas estructuras hiperecoicas que están aquí flotando. Esos son cristales. Ese es un paso antes de que se forme un cálculo. Acuérdense que dijimos que la vejiga tiene que tener contenido anecoico y vemos aquí este puntillo hiperecoico que son cristales o sedimento. Miren, aquí estamos viendo otra vejiga. Aquí estamos introduciendo líquido mediante una sonda. Si se fijaron cómo está engrosada la pared de la vejiga y cuando nosotros estamos metiendo líquido sale, entonces es una ruptura de vejiga. Entonces nosotros también podemos saber si un animal tiene rota la vejiga y necesitamos entrar a cirugía de urgencia o no. Esto lo vamos a ver en el tema de urgencia. Y miren esta vejiga, si ven estas estructuras hiperecoicas con sombra acústica posterior, estos son litos, ¿sale? Aquí por lo menos tiene 2 litos, 2 piedras esta vesícula biliar. Este es un video, miren otra vez la vejiga y miren este lito, miren esta estructura hiperecoica con su sombra acústica posterior. Y estos eran los litos que tenían, ¿sale? Las piedras que tenía este paciente. También podemos ver intestino, también lo vamos a ver en el diplomado. Entonces, miren, dijimos que una estructura hiperecoica con su sombra acústica posterior era un cuerpo extraño, pero una cosa es que tenga cuerpo extraño y otra cosa es que tenga obstrucción intestinal. Esto lo vamos a ver en el ultrasonido en el diplomado con más detalle. Pero normalmente un cuerpo extraño va a generar sombra acústica, pero no me va a dar más defectos, ¿no? En el ultrasonido y una obstrucción, vamos a ver, por ejemplo, que está dilatado posterior a la obstrucción, va a estar dilatado el intestino. Vamos a ver, anterior a la obstrucción, vamos a ver líquido que tiene flujo bidimensional, que no llega a pasar, entonces ahí podemos saber si está obstruido el paciente, necesita entrar a cirugía. Y esta imagen también le llaman de media luna, ¿sale? Entonces lo vamos a ver hiperecoico con su sombra acústica posterior.
Miren, en este video, como vemos, miren, aquí está intestino, vemos una estructura hiperecoica con sombra acústica posterior. Y aquí vemos cómo está dilatado el intestino, entonces posiblemente este paciente tenga obstrucción y necesite de cirugía. Y también podemos ver otra de las partes más importantes en el digestivo, es este signo, es el signo de intuscepción, quiere decir que un intestino se metió dentro del otro. Y esto me va a dar esta imagen de ojo de buey o de cebolla, ¿sale? Este es como que pato neumónico, por decirlo de alguna manera, de intuscepción. Y miren este video, miren cómo se ve esta imagen como si fuera de ojo de buey, también le dicen de cebolla, es una parte del intestino que está dentro de la otra. Entonces ahí sí tenemos que entrar a cirugía, a menos de que sea parvovirus. El parvovirus normalmente estos pacientes se resuelve de manera espontánea la intuscepción. Entonces antes de entrar a cirugía hay que ver que no tenga parvovirus y esta será la intuscepción de este paciente. Y bueno, por ejemplo, este es un venado del zoológico de China. Entonces vean dónde le dio el dardo, le dio un abdomen. Entonces seguramente si yo entro a palpar este animal, yo no voy a saber si le dio algún órgano, si algún órgano está sangrando, si tiene líquido libre o no. O cómo si vamos a entrar a cirugía. Entonces lo que podemos hacer es meter ultrasonido directamente donde está el paciente. Y vamos a ver si tiene líquido libre o no. Miren, aquí tenemos el vaso y vean todo lo anecoico. Acuérdense que dijimos que todo lo anecoico en el ultrasonido era líquido. Entonces aquí podemos ver si tiene líquido libre o no. Y acuérdense que el ultrasonido lo podemos repetir varias veces, ¿no? Entonces yo a este paciente, por ejemplo, repetiría el ultrasonido en 10 minutos. Si veo que tiene más líquido libre, pues este paciente tiene que entrar a cirugía. Eso también lo vamos a ver en el diplomado, en la parte de urgencia, para saber cuándo meter a un paciente a cirugía o no. Doctores, quiero invitarles a la tercera edición del Diplomado Internacional de Ecografía Veterinaria. Este va a iniciar el 9 de junio, va a tener una duración de 6 meses. Los 6 meses va a ser vía online, vía Zoom, y después vamos a tener un mes de práctica que es opcional. No es necesario tomar la práctica para obtener el título del diplomado, pero sería muy bueno también conocerlos en persona. Y aquí vamos a tener a los mejores maestros, los mejores doctores de cada área. Entonces los invito a participar en la tercera edición. Y también vamos a tener la primera edición del diplomado en cardiología, que es para el clínico en general. Entonces ahí vamos a ver desde cómo detectar un soplo hasta cómo poderlo tratar y cuáles son las mejores pruebas diagnósticas y cómo interpretarlas. Los espero por allá en el diplomado. Gracias, doctores.